Boris Barrios, buen día y bienvenido. Buenos días, don Hugo. Buenos días, Castillo. Un placer. Gusto en saludarlos. A la Oiga, orden. aquí la pregunta es, ¿cuál es el fundamento legal que establece en nuestro esquema legal, ya sea un código, la Constitución, una ley, un decreto, en algún lugar que diga que a través de un referéndum yo puedo derogar un contrato ley con el Estado? ¿Eso existe? No. En nuestro país no existe. No sé si en otro país exista, pero en nuestro país no existe. Uno. Y por otro lado, el presidente de la República no tiene la facultad constitucional de convocar a un referéndum para este tema. El Consejo de Gabinete tampoco tiene la facultad constitucional, no está entre sus listados. El presidente ni solo tampoco lo tiene. Solamente podría hacerlo en base al abuso del poder político, porque al haber un vacío constitucional de no facultarle, podría ejercerlo por vía de la ley, en efecto, pero no está entre las atribuciones que tiene el presidente de la República por facultades constitucionales. Y en otros países este es un tema que está exento de consulta popular para los efectos de toma de decisiones, porque implica facultades legislativas de celebrar contratos del Estado negociadamente, y porque se trata de un contrato ley que no solamente implica una ley, sino un contrato que es un negocio jurídico que el Estado decide voluntariamente asumir con un emporio comercial. De eso se trata, y por eso es que no está entre los listados constitucionales de ser convocado a referéndum. ¿Qué representaría el seguir avanzando con esto? Ya hoy se presenta ante la Asamblea Nacional y en paralelo está la Corte Suprema de Justicia con la denuncia ya admitida. ¿Esto qué representaría, licenciado? O sea, ejecutar esto, estamos hablando de mucho dinero para poder poner en práctica un referéndum que luego no tenga validez, por decirlo de alguna forma. Y Ricardo Lombana hablaba de un aspecto que me llamó poderosamente la atención, hablando del aspecto legal, lo que representa que sea a través del fallo de la Corte, para que Panamá, obviamente hablamos de Panamá, no el gobierno de ninguna persona, pueda defenderse ante las posibles demandas por parte de la empresa, y el valor más pesado lo tendría un fallo de la Corte Suprema de Justicia y no un referéndum, sumado a lo que usted acaba de mencionar de la validez que tendría. Es que es correcto. Aún presentada la ley, celebrado el referéndum, que después requeriría de otra ley para dejar sin efecto el contrato ley, que solamente dejaría sin efecto la ley, no el contexto de la voluntariedad que significa el negocio jurídico, eso implicaría que Panamá tendría que someterse a un arbitrio internacional por los efectos del negocio, no los efectos de la derogatoria de la ley. En este sentido, si es la Corte la que resolvería el problema, como lo ha hecho en 2 ocasiones anteriores, implicaría una ventaja para el Estado poder defenderse en los organismos internacionales, porque al decir la Corte que el contrato tiene vicios de nulidad porque afecta a la soberanía nacional o afecta el interés económico o la responsabilidad patrimonial del Estado, es una buena excusa para ir a un arbitraje internacional que no lo va a dar un referéndum, que no lo va a dar una ley de derogatoria, sino que en control constitucional habría un argumento para ir a una pelea internacional. Pero debería la Corte hacerlo rápido, perdón. Sí. O sea, no puede, en este caso, entendiendo, hay cierres ahorita mismo en distintos puntos del país. Comida que no está trasladándose de Chiriquí hacia Panamá, los niños que no están asistiendo a las escuelas, empresas que ya están registrando pérdidas, que de eso hablaremos con Carlos Araúz. El momento es coyuntural. Quizás los tiempos siempre han caracterizado al órgano judicial que son largos, pero en esta oportunidad, para que no avancemos en un referéndum que va a llevar presupuesto asignado, lo más recomendable sería que de una manera, no quiero decir ni rápida, porque tiene que ser una decisión bien analizada y estudiada por parte de la Corte. Mire, la Corte lo puede hacer si tiene la voluntad judicial, por no decir que la voluntad política, la voluntad judicial de hacerlo. Incluso el texto de la Constitución nuestra, que es copia de otros instrumentos de otra Constitución, habla de que el control de constitucionalidad podría hacerse en virtud de audiencia, que no se hace, por eso es letra muerta. Pero son 9 magistrados que va a depender de la voluntad de la mayoría. Y hay ahora mismo, entiendo, 6 magistrados que hacen mayoría en contra de los otros, que sería lo que tendrían que tomar la beligerancia en la resolución del conflicto en materia judicial. Ahora bien,
Este mensaje lo he recibido reiteradamente y solamente tomo lo que me dice Sofía. Sofía dice, ¿qué parte será que no entiende? Refiriéndose al presidente. Queremos derogatoria. Y usted, escuché la línea donde se suma a otro jurista diciendo o insinuando, a menos que yo haya entendido mal, que la vía no es la derogatoria. Si es así, explíqueme por qué. Porque eso es lo que están pidiendo la mayoría en las calles. O sea, se piden muchas cosas en la calle, pero esa es la que uno ve con más frecuencia, que se derogue el contrato ley. ¿Por qué no a través de otra ley? Ley deroga ley. Sí. Cierto. Pero aquí no se trata de una ley, aquí se trata de un contrato ley. ¿Qué significa? Que el Ejecutivo negoció un contrato y esa facultad de negociación sí la tiene la Constitución y sí se le atribuye al Ejecutivo. Negociar contratos y empréstitos, pero eso implica la manifestación de voluntad del Estado de ir a un negocio jurídico con un emporio económico. Eso fue lo que hizo. Entonces, esa manifestación de voluntad de haber celebrado un negocio jurídico con un emporio comercial lo llevó a la Asamblea para establecer el régimen en base a ley. Pero el contrato ley no solo implica una ley. Ley sí deroga ley, pero ese contrato ley es más que una ley. Implica una manifestación de voluntad del Estado y eso no lo deroga una ley. Por eso, porque es un negocio jurídico que ya se concretizó y que ya produce efectos jurídicos económicos. Entonces, allí está el elemento de contradicción. Si fuera una simple ley, ley deroga ley, pero este es un contrato ley. Va más allá de una ley porque es una manifestación de voluntad del Estado que solamente podría ser objeto de una renegociación para los efectos de en ejercicio de la libre voluntad de las dos partes. Claro. De lo contrario, no, ley no deroga ley, en este caso de contrato ley. Fíjense que usted es ya el enésimo abogado que nos dice que esa no es la dirección correcta, no es la vía correcta, que nos saldría más cara la enfermedad, el remedio que la enfermedad si se toma una decisión así. Pero la gente en la calle, la inmensa mayoría sigue pidiendo derogatoria. ¿Cómo hacerle llegar a esa masa que está enardecida, que está molesta, que tiene un proceso de acumulación, que ve pasar los días y que no alcanza lo que quiere, que es la derogatoria, que legalmente por ahí no es el camino y que nos puede salir cara esa vía? El camino definitivamente sería lo más fácil para Panamá, lo que no excluye en estos momentos de una demanda internacional, que sea la Corte la que resuelva el dilema. Eso es la solución, pero el problema es la Corte. El problema es la posición de la Corte. En estos momentos sí. La ventaja que tenemos es que ya nos ha dado luces anteriormente de que ha declarado la inconstitucionalidad. Pero ¿qué certeza tenemos de que esta vez lo va a hacer? Por eso con el usted decía, compromiso económico que tiene la Corte con el Ejecutivo. Pero más allá, usted dice el problema es la Corte. Yo digo que gracias a Dios es la Corte. ¿Por qué? No solamente por lo que usted señala, sino porque hay alguien que puede tomar una decisión. Lo único que a mí me preocupa de la Corte es que se vuelva a tomar 20 años para tomar una decisión. Correcto. O 5 para aclarar un fallo. Eso sí me preocupa. Pero qué bueno que sea la Corte porque un esquema democrático, ese es el papel de la justicia, dirimir las diferencias. Pero no tardíamente. El Ejecutivo pudiera haber, en efecto, sin un referéndum, haber decretado por ley la suspensión de los efectos del contrato. Mientras la Corte se pronuncia. Así es. Sabiendo incluso que podríamos ser objeto de demanda, pero la suspensión del contrato por ley, aunque no suspenda la otra parte del contrato ley, produce un efecto de tranquilidad al país. ¿Y qué hacemos con la operación de la mina? Mientras tanto, si se toma ese camino. Pero si la mina ha venido operando ilegalmente de todas maneras. O sea, que seguiría operando. Ha pasado años operando. 20 años. ¿Cuál sería la diferencia? Ahora, todas estas opciones que hay en la mesa, licenciado Barrios, de hecho se lo preguntábamos al ministro Rogelio Paredes, si antes de enunciar en la noche de ayer la opción del tema de referéndum, esto había sido consultado con
los abogados, asesores del presidente, del gobierno. El ver al país inmerso en estas jornadas de protestas, algunas de ellas no pacíficas, que se han traducido en impacto negativo para nuestra economía, salud y educación, quizás pudo haber sido lo que llevó apresuradamente a tomar una decisión como esta, porque escuchándolo a usted y también al señor Ricardo Lombana, que pareciera que ambos están en la misma línea, la vía básicamente era dejar que la Corte fallara en derecho de una manera rápida y no haber presentado el referéndum. Ese asesoramiento, decía Danilo Toro aquí hace un par de días, el presidente necesita oxigenarse y tener a su alrededor las voces que realmente, usted acaba de dar una propuesta de algo que también se pudo haber presentado en paralelo a lo que está en la Corte Suprema de Justicia. En tiempos de crisis el asesoramiento a veces falla. La verdad es que no tengo idea quién asesora al presidente. Es una situación difícil, o es que el presidente no se deja asesorar. En materia política a veces no todos los políticos se dejan asesorar, a veces le echan la culpa a los asesores, pero los asesores le dicen al político y el político ignora la asesoría técnico-legal por el ejercicio del poder político. Cuando yo era asesor de la Asamblea, con mucha frecuencia me decían, está bien, eso es lo que tú dices, pero yo tengo el poder y yo puedo decidir otra cosa. Porque, bueno, decía Napoleón, el poder es para ejercerlo, aunque sea en abuso de poder político. Acá el problema se nos presenta en una solicitud que se va a hacer a la Asamblea de un referéndum que no está constitucionalmente legitimado y que aún expedido una ley por virtud de la Asamblea, tiene que ir al Tribunal Electoral para ser reglamentado. Los únicos dos artículos de la Constitución que refieren a referéndum, que es el artículo 325 y 314, que tienen que ver con los asuntos del canal, que tienen que ver con la constituyente paralela, hablan de que no puede ejecutarse antes de 3 meses. Si es así, los tiempos no dan. Y hay otra norma que se refiere que no se puede realizar referéndum dentro de los 6 meses anterior a una elección, ni 6 meses después a una elección. Entonces, ¿quién asesora al presidente en relación a esos aspectos técnicos que ha ignorado y que ha desconocido y que evidentemente la suma temporal no da? Todavía no se ha presentado, se presenta hoy la ley, requiere el debate. Hoy se vence el periodo legislativo. Asambleas extraordinarias, cuando termina, para los efectos de que el tribunal entre a reglamentar el referéndum, tiene que asignar una partida presupuestaria al tribunal para que contrate personal para el referéndum en un proceso electoral. Yo creo que alguien o el presidente no está escuchando o los asesores están perdidos. Y mientras todo ese proceso avanza del que usted acaba de mencionar, pudiera pasar que la Corte Suprema de Justicia nos sorprenda. Yo sería el tipo más feliz en este país. Si eso ocurre. Si eso ocurre. Pero sería lo que más le conviene al Estado, porque quien asuma la presidencia de la República a partir de julio de 2024 se va a enfrentar a este aspecto de la mina. O sea, ahorita todos estos candidatos que esbozan, están en las redes, van a las marchas pacíficas y demás, creo que deben estar conscientes que lo que ahorita en este momento se está haciendo es lo que pudieran ellos recibir en julio del 2024 y se necesitaría tener un fallo de la Corte para que Panamá pueda tener más argumentos legales en el caso de ir a un arbitraje, o sea, y no ir a pelear con argumentos débiles que al final pueden afectar el dictamen de ese arbitraje internacional. Susan, he escuchado a colegas mantener el criterio que dijo un jurista, profesor veterano, de que sí, la empresa compró un objeto litigioso, sabiendo que había un vicio en el negocio jurídico. Es decir, invirtió a pesar de que sabía que estaba... Era una inversión riesgosa. Pero es que ese vicio ya fue subsanado desde el momento en que el presidente de la República firmó un nuevo contrato de concesión. Ya no podemos utilizar ese viejo vicio para ir a una defensa internacional de arbitraje, porque el mismo presidente, no quiero hacer un calificativo, pero es desagradable lo que hizo, sin esperar la reacción social, si hubiera esperado un poco, hubiera entendido la reacción del pueblo al decirle no firmes porque no estamos de acuerdo. Pero haber firmado con la velocidad que lo hizo nos tiene metido en esta crisis social y en esta crisis política. Hombre, don Boris, gracias por acompañarnos esta mañana, a orientar al país.
Gracias por su disposición siempre, porque eso fue anoche corriendo después del anuncio del presidente. Así es. Eso hay que destacarlo. Hay que hacer docencia. Sí, hay que hacer docencia y las vocerías tienen que estar así dispuestas para actuar. Qué bueno, porque nos acompañó el día de hoy. Vamos a